Capítulo 3. Los hilos del destino. Durante unos minutos, Sunny estuvo de mal humor, pero luego se recompuso e inhaló profundamente, tratando de disfrutar del aire fresco. En efecto, un aire así era difícil de encontrar en el mundo real. El micropolvo y otros contaminantes lo hacían áspero y desagradable, por no hablar del hedor general de las afueras. En las mejores zonas de la ciudad, sofisticados sistemas de filtración funcionaban con diligencia. Sin embargo, el aire filtrado sabía estéril y rancio. Solo los muy ricos tenían acceso a una respiración realmente agradable, y aquí estaba él, capaz de disfrutar de una cantidad ilimitada de aire puro y delicioso como un chaebol de segunda generación. Verdaderamente, ser elegido por el hechizo tiene sus beneficios. Si tan solo no hiciera un frío espantoso, no me dolieran los pies, y no me dolieran las muñecas y la espalda. La caravana de esclavos se arrastraba lentamente montaña arriba, con cada vez más esclavos tropezando y cayendo periódicamente al suelo. Un par de veces, a los que ya no podían caminar les quitaron la cadena y los arrojaron sin contemplaciones fuera del camino, hacia el abismo que se cernía a su izquierda. Sunny los observó caer con un poco de compasión. Pobres compañeros, descansen en paz, almas lamentables. En general estaba de buen humor. Era un poco extraño sentirse bien en medio de este desastre de pesadilla, pero, por suerte, Sunny tuvo tiempo de prepararse para esta eventualidad. Cuando los síntomas del hechizo aparecieron por primera vez, no lo llevó bien. Morir incluso antes de cumplir los 17 años no era algo que uno pudiera afrontar fácilmente. Pero, al final, Sunny solo tardó varios días en asimilarlo. Después de visitar el sepulcro improvisado de sus padres, bueno, en realidad, como era demasiado pobre para permitirse ni siquiera el hueco más barato de la instalación conmemorativa, no eran más que 2 líneas talladas en un viejo árbol, y de añadir una tercera línea para sí mismo. Sunny se sintió de repente relajado y despreocupado. Después de todo, ya no tenía que preocuparse por ganar dinero, encontrar comida, protegerse y planificar el futuro. Una vez que ya había pasado lo peor que podía pasar, ¿qué más había que temer? Por eso, convertirse en esclavo y morir lentamente congelado no le impactó tanto. Además, sabía que el frío no le mataría, sencillamente porque ya había visto el destino que aguardaba a la caravana más arriba en la montaña. La imagen de los huesos amontonados en el suelo aún estaba fresca en su mente. Lo más probable es que fuera una manada de monstruos la que iba a acabar con la caravana, y por lo que parecía, el ataque iba a tener lugar en cuestión de horas, no de días. Así que aún tenía una oportunidad. Aprovechando la ocasión, Sunny decidió echar otro vistazo a su estado e invocó de nuevo las runas. La última vez estaba demasiado indignado por el aspecto y no estudió bien los atributos. Aunque no eran tan importantes como el aspecto, los atributos eran a menudo el factor decisivo entre la vida y la muerte. Representaban los rasgos y afinidades naturales de cada uno, y a veces incluso proporcionaban habilidades y efectos pasivos. Predestinado. Descripción del atributo. Los hilos del destino te envuelven con fuerza. Acontecimientos improbables, tanto buenos como malos, se ven atraídos por tu presencia. Hay quienes son bendecidos y quienes son maldecidos, pero rara vez ambos. Marca de divinidad. Descripción del atributo. Llevas un tenue aroma de divinidad, como si alguien hubiera sido tocado brevemente por ella una vez, hace mucho tiempo. Hijo de las sombras. Descripción del atributo. Las sombras te reconocen como uno de los suyos. Interesante. Sunny reconoció rápidamente el primer atributo, predestinado, como el principal culpable de su apuro. A primera vista parecía indicar que estaba destinado a un futuro determinado, morir miserablemente y desaparecer sin dejar rastro, por ejemplo. Pero después de leer la descripción, se dio cuenta de que estar predestinado solo significaba que las cosas improbables tenían más probabilidades de ocurrir cuando él estaba cerca. Supongo que así es como conseguí recibir uno de los rarísimos aspectos inútiles y una variante rara. Si predestinado era su atributo innato, los otros 2 procedían del aspecto esclavo del templo. Marca de divinidad era más o menos sencillo. Se suponía que permitía el acceso a ciertos lugares sagrados del reino de los sueños y potenciaba varios tipos de hechicería. Como no había lugares sagrados a la vista y el aspecto de Sunny no tenía nada que ver con la hechicería, también era inútil. El hijo de las sombras era más extraño. Nunca había oído hablar de él y no tenía ni idea de para qué servía, al menos hasta que el sol se ocultó tras la montaña y el cielo empezó a oscurecerse. Para su sorpresa, Sunny se encontró capaz de ver perfectamente en la oscuridad, como si siguiera siendo tan brillante como el día.
Esta habilidad por sí sola no era motivo de burla, y era muy posible que las sombras le recompensaran con otros dones aún desconocidos. Por fin algo bueno. Me pregunto si... ¡Detengan la caravana! ¡Prepárense para acampar! Siguiendo la orden del soldado jefe, los esclavos se detuvieron y cayeron al suelo, temblando y exhaustos. El pequeño claro donde el camino se ensanchaba estaba algo protegido del viento por una masa de roca que sobresalía, pero todavía hacía demasiado frío para descansar con tranquilidad. Los soldados se pusieron a trabajar arreando a los esclavos en un círculo cerrado, obligándolos a compartir el calor y encendiendo una gran hoguera en el centro del campamento, aunque no sin antes atender a sus caballos. El pesado carro que transportaba comida, agua y otros cargamentos, al que estaba firmemente sujeta la cadena principal, fue empujado hacia adelante para bloquear el viento. Mientras miraba a su alrededor, Sunny notó que el joven soldado de antes observaba la montaña con una mirada complicada en su rostro. ¡Qué bicho raro! Pronto la hoguera estaba ardiendo. Los esclavos más fuertes intentaron acercarse al fuego, mientras que los más débiles, como Sunny, se vieron obligados a sentarse en el extremo exterior del círculo, con la espalda helada por el frío. Por supuesto, cualquier movimiento se vio obstaculizado por el hecho de que todavía estaban encadenados. Es por eso que el familiar esclavo de hombros anchos terminó justo donde comenzó a pesar de todos sus esfuerzos por acercarse a la llama. ¡Malditos imperiales! Siseó, claramente irritado. Los soldados caminaron entre los esclavos, dándoles agua y comida. Sunny, como todos los demás, recibió unos sorbos de agua helada y un pequeño trozo de pan duro como una piedra y mohoso. A pesar de su aspecto poco apetitoso, se obligó a comerlo todo, solo para quedarse tan hambriento como antes. Por lo que parecía, no era el único. El esclavo astuto que había estado caminando detrás de él miró a su alrededor con angustia. Por todos los dioses, incluso en las mazmorras me alimentaban mejor. Escupió al suelo, desesperado. Y la mayoría de nosotros, los hombres inocentes que estábamos en la mazmorra, también estábamos allí esperando para visitar la horca. A unos pasos de ellos, donde terminaba el camino pavimentado y empezaban las rocas afiladas, una dispersión de bayas de un rojo brillante crecía de la nieve. Sunny las había notado antes, agrupadas aquí y allá a lo largo del camino, e incluso notó lo bonitas que se veían esas cosas resistentes en contraste con el blanco. Los ojos del esclavo astuto brillaron mientras intentaba arrastrarse hacia las bayas a cuatro patas. Te aconsejaría que no las comieras, amigo. ¡Tú y tu consejo otra vez! ¿Qué? ¿Por qué? El erudito sonrió en tono de disculpa. Estas bayas se llaman Bloodbane. Crecen en los lugares donde se derramó sangre humana. Por eso siempre hay muchas de ellas a lo largo de las rutas de comercio de esclavos. ¿Y qué? El hombre mayor suspiró. La Bloodbane es venenosa. Unas cuantas bayas podrían ser suficientes para matar a un hombre adulto. ¡Maldición! El esclavo astuto se encogió y miró al erudito con enojo. Sunny no les prestó mucha atención, porque, mirando a su alrededor, finalmente reconoció el lugar del campamento como el lugar donde en su visión al comienzo de la pesadilla, los huesos de los esclavos estaban enterrados bajo la nieve. Y estaba dispuesto a apostar que lo que fuera que los mató a todos iba a suceder pronto. Como para responder a sus pensamientos, un ruido atronador sonó desde arriba, y en el segundo siguiente, algo enorme cayó desde el cielo,